Bueno, un saludo especial para ti. Vamos a desarrollar este tema de lo que es el entrenamiento interno y externo en Qigong. Eh, Cuando nosotros hablamos de Qigong interno y externo, y esto es a manera de repaso, pues ya vimos cómo realmente nos enfocamos a un proceso histórico y también espiritual incluso. Todas las formas de Qigong oriundas del territorio chino. Oriundas quiere decir que son originadas o son creadas en territorio chino a través de la historia, se consideran formas internas, están dentro del territorio chino. Y la ideología que después se tornó religión, que está originada en el territorio chino, es la taoísta. Todas las formas de Qigong creadas afuera de China, o sea, fuera del contexto geográfico de China, que vienen del exterior o que están inspiradas en los contextos filosóficos y espirituales del exterior, se consideran externas. Es el caso particularmente de las artes budistas. El budismo llegó a China poco después del siglo I, después de Cristo, y se quedó allí haciendo una mistura. Entonces, cuando nosotros hablamos de Qigong interno y externo, no estamos hablando de la condición interior del ser humano y la condición exterior. Eso es un error. Lo que estamos hablando es de un contexto histórico originario y de influencia filosófico-espiritual que viene, si es de la China, interno; si es fuera de China, budista, externo. Como hay dos centros rectores en China de estas expresiones filosófico-religiosas, diremos que son internas todas las corrientes que tienen fundamentalmente todos los criterios de la montaña Wutang, que es como la cuna del taoísmo en China. Y en cambio, digamos como la cuna o donde se asentaron estas prácticas, donde nacieron estas prácticas que venían de afuera por el budismo, es el templo Shaolin. Diremos que el templo Shaolin en Henan, en China, es la cuna de las artes marciales externas. De tal manera que a esto nos referimos, y esto ya había quedado claro cuando hablamos de lo que es un Qigong interno y externo, para que no nos pongamos a pelear cuando escuchamos a alguien: no, es que yo practico artes marciales internas. El otro dice: no, es que yo practico artes externas. Porque tanto las internas como las externas tienen unos sólidos fundamentos espirituales. Las dos trabajan hacia adentro del ser humano, las dos le permiten transformación. Sin embargo, en la charla de hoy quiero llevar el término interno y externo a otro terreno. Quiero hablar de estos tres componentes: del componente corporal, del componente energético y del componente mental. Y allí quiero entonces clasificar los entrenamientos o el trabajo que se hace con el Qigong dentro de lo interno y lo externo, entendiendo por interno las esferas energéticas y mentales, porque están adentro del ser, porque son intangibles, aunque sí son perceptibles, pero por el mismo ser. Es algo que le corresponde al ser, está dentro de él. Y la parte corporal, o sea, está la presencia, lo que se muestra hacia afuera, el exterior, su cuerpo, diríamos que es la parte externa. Esto en cuanto al entrenamiento ya consumado de las artes corporales chinas, ¿correcto? Entonces, no me estoy refiriendo a aquel concepto de interno-externo como clasificación de Qigong o de artes marciales chinas, sino me estoy refiriendo al concepto del entrenamiento del ser. Entonces puede ser externo cuando me refiero al cuerpo, perdón, e interno cuando me refiero a la parte energética y mental que movemos en esa dinámica de los diferentes movimientos, ¿correcto? Entonces, quiero hacer esta charla con el ánimo de darle al estudiante herramientas que le permitan leer la práctica del Qigong. Cuando digo leer es que entiendas cómo funciona el Qigong en estos niveles para entenderse que es una meditación en movimiento, cómo funciona para entender estas artes como un mecanismo integral de entrenamiento.
no solamente desde lo corporal, no solamente desde lo energético y no solamente desde lo mental, sino que estas tres se engloban. Entonces voy a comenzar por la esfera corporal. Cuando nosotros trabajamos desde lo corporal, eso es lo primero que tenemos que mirar cuando nos aproximamos al Qigong. A cualquier forma, a cualquier expresión de Qigong, lo primero que tenemos que mirar es la expresión corporal. Segundo, es mirar si esa expresión es estática o si esa expresión es dinámica. Si esa expresión es estática, entonces estaremos hablando de lo que tradicionalmente se conocía como tuna o ejercicios de respiración, que eso nos conecta con la meditación. Y si está en movimiento, entonces hablaremos de Dao Yin y eso nos conectará con el movimiento que se hace también como acto meditativo, pero en acción. ¿Ok? Entonces, después de mirar esto, identificar que ese Qigong es estático, es dinámico o tiene una mezcla de las dos, porque también hay expresiones que tienen mezcla de las dos, entonces vamos a aproximarnos, lo primero es a mirar el plano corporal. Entonces, quiero que miremos el componente corporal con tres elementos, desde lo que es el cuerpo en su parte más externa, es decir, sus extremidades y esta zona abdominal y la zona lumbar que llamamos el core dentro de las ciencias de la actividad física contemporánea. Llamamos core a esa zona, que la idea es que fortalezcamos mucho el core, pues fortalezcamos mucho las extremidades para estar bien. Después, pero no se queda solamente ahí. A este contexto corporal de movimiento tenemos que implicarle o anexarle el trabajo de la respiración. Entonces, vamos a generar también un entrenamiento con la respiración, con los diferentes ítems que desarrolla esa respiración. Entonces, vamos a mirar, por ejemplo, que una de las principales características de cualquier expresión de Qigong es ampliar la capacidad torácica. Esta amplitud de la capacidad torácica se mide por la cantidad de flexibilidad que logramos entre los músculos intercostales y por la utilización de los pulmones, los lóbulos de los pulmones. Usualmente usamos, la mayoría de las personas, usamos la parte superior del pulmón para respirar, sería respiración clavicular. Pero este tipo de prácticas nos enseñan a utilizar realmente toda la capacidad pulmonar con sus lóbulos completos y eso le permite al cuerpo, por ende, sentirse mucho más oxigenado. Luego, la respiración adecuada te hace llevar el oxígeno a todas las partes del cuerpo. Y recordemos que el oxígeno está acompañado o está acompañando a la sangre. Entonces, sangre y oxígeno se impulsan, se potencializan, se fortalecen con la práctica de una respiración adecuada. Pero la respiración también nos genera una resistencia cardiovascular. ¿Cómo se hacen las prácticas de Qigong? Hay unas posturas de pie, unas posturas fijas, que pueden ser en la famosa postura de jinete o cuatro muslos, en la famosa postura de arco o de puente o de arquero, en donde un pie está adelantado y el otro está derecho atrás, como empujando al que está al frente. Y tenemos algunas posturas que llamamos de paso al vacío, en donde está la mayor parte del peso sobre un pie y el otro está relajado, como una postura de gato. Estas formas o estas posturas lo que hacen es fortalecer, a nivel anatómico, estoy hablando anatómico, es fortalecer el sistema cardiovascular. ¿Por qué? Porque los músculos hacen una leve presión sobre las venas y entonces la circulación de retorno llega con fuerza al corazón y lo estimula a trabajar. Notemos que hay diferentes alturas de entrenamiento. Tú puedes hacer los entrenamientos con una altura alta, casi de pie, una altura mediana, ya flexionando un poco más los muslos, posición sentada, o postura bien inferior. Y en cualquiera de esas tres ya estás procurando que haya un trabajo de resistencia cardiovascular. Además, porque el movimiento en la forma de Qigong, independientemente de la que sea, va acompañado de la respiración y el movimiento. Y ese trabajo continuo genera un esfuerzo del cuerpo, un esfuerzo del sistema cardíaco
por mantener ese ritmo. Así que nos da una resistencia cardiovascular que está amparada en un movimiento suave, constante, pero es una exigencia. Eso nos oxigena y nos aumenta entonces toda la potencialidad para aumentar nuestro sistema inmunológico. Pero la respiración también constituye otro trabajo interesante. Y es que la respiración involucra el sistema nervioso funcional. Entonces tenemos el sistema nervioso desde el punto de vista funcional dividido en dos partes. El sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático es aquel que está de manifiesto o se pone en actividad cuando estamos en alerta, cuando estamos despiertos, cuando estamos en movimiento, cuando estamos en agitación, o cuando estamos atentos. El sistema nervioso parasimpático, por el contrario, es el que da esa pausa entre el movimiento simpático. Es el que permite la contracción, permite la relajación, permite la pausa, el freno de actividad, la quietud, la tranquilidad. Entonces, cuando nosotros respiramos, la manera en que usemos la respiración va a motivar el trabajo del sistema nervioso desde el punto de vista de funcionamiento. Usualmente estamos trabajando mucho, estamos despiertos, estamos atentos a todo, estamos en actividad constante, incluso en nuestra mente. Nuestra mente y nuestro cuerpo están en actividad constante porque siempre hay cosas que hacer. Entonces tratamos de compensar ese sistema simpático en tan alta actividad con unos momentos de tranquilidad, atentos en la respiración, para que el sistema parasimpático empiece a activarse también. Entonces, sería una manera de compensar la actividad de movimiento con la actividad de quietud al interior del cuerpo. Eso hacemos al trabajar la respiración. El sistema simpático se trabaja con la inhalación. El sistema parasimpático o de relajación se trabaja con la exhalación. Entonces ya hemos dicho varias veces cómo en la medida en que la exhalación se vuelve más larga, empezamos a compensar esa actividad del sistema nervioso simpático con la activación del sistema nervioso parasimpático. Y ese trabajo sobre la respiración nos va dando calma y nos va introduciendo o induciendo a un estado de tranquilidad y de calma. De tal manera que ahí estamos viendo todo el componente de la respiración. Y hay algo que se me quedaba cuando hablábamos de la parte corporal y es que las extremidades deben estar alineadas. Cuando tú colocas las rodillas encima de tus pies, estás alineado y entonces con el mismo peso de tu cuerpo fortaleces esas funciones o esas estructuras que están hechas para mantener el cuerpo bien. Entonces, a propósito de lo corporal, uno de los mantenimientos que se le pueden hacer al cuerpo es trabajar estas estructuras. Los huesos, que son con los que dan como el soporte. Los músculos, que permiten desarrollar la fuerza y mover el cuerpo. Los tendones, que son los que unen los huesos con los músculos. Y los ligamentos. Tenemos que entender muy bien la diferencia entre cada una de estas estructuras y cuáles son sus características para entender por qué en cada una de las expresiones de Qigong, independientemente de la que sea, mantenemos eso en movimiento para mantener el cuerpo, por lo menos corporalmente, bien, en buen estado. Me acuerdo de una frase de un célebre médico y autor incluso de una forma de Qigong, el médico Hua Te, quien dice: "En lo que no se mueva con el cuerpo se atrofia". De tal manera que estamos llamados mínimo a movernos, a hacer una dinámica corporal y unos ejercicios de flexibilidad y elasticidad y de resistencia adecuados para mantener el sistema en tono, para mantenernos bien. Si nos quedamos todo el día acostados y sentados, empieza a hacernos daño, ¿ya? Entonces, miremos algo en particular. Los músculos son elásticos y contráctiles, es decir, logran una expansión y una contracción. Los músculos pueden trabajarse para que sus células se vuelvan más alargadas y tengan más capacidad de elongación, pero al mismo tiempo tengan más capacidad de contracción. Entonces, esta dinámica de los músculos necesita energía y se puede trabajar a través de las extensiones, las flexiones. Extensión, flexión en cada uno de los miembros superiores e inferiores nos facilita eso, trabajar el músculo.
Los tendones, por otro lado, son los que unen los huesos con los músculos. Los tendones también tienen que fortalecerse, pero estos tendones tienen una característica, ellos no son contráctiles, ellos solo se alargan pero no son contráctiles. Los tendones se alargan y son como una banda que se va volviendo cada vez más fuerte, de tal manera que el trabajo de fortalecimiento de los tendones a través de las prácticas de Qigong se consigue a través de la elongación, porque el músculo y el hueso, se unen los huesos y los músculos, sienten el trabajo de elongación que se está haciendo a par con los músculos y van generando cada vez mayor elongación, pero van generando a la vez mayor fortalecimiento. Esos trabajos de tendones se complementan con los trabajos de torsión. Cada vez que torcemos las extremidades, estamos generando un trabajo de fortalecimiento de tendones. Y los ligamentos son como dicen, las bandas que pegan los huesos entre sí, que pegan los huesos. De tal manera que las articulaciones están unidas, los huesos, con los ligamentos. Los ligamentos también tienen la propiedad de elongarse, tienen esa capacidad de estirarse. Entonces a veces tenemos ligamentos cortos que no nos permiten estirar completamente un brazo. Hay que llevar a la elongación máxima para que el ligamento vaya cada vez ganando mayor elongación. Y los ligamentos son estructuras que tienen que fortalecerse permanentemente gracias a toda la estructura en general de la articulación. Entonces hay un líquido sinovial que amortigua el movimiento, hay o lo que llamamos cápsula articular, está el tendón, están los ligamentos, está el hueso ahí bien puesto y entonces esto se convierte como en una raíz que nos permite movernos. Entonces, esta cápsula es supremamente importante en las prácticas de Qigong. Independientemente del Qigong que trabajes, todos los Qigong que trabajan movimiento tienen que trabajar con extensión y flexión. Tienen que tener ejercicios de rotación, tanto en las manos como en las piernas, para fortalecer estas estructuras. Entonces, se trata de darle al cuerpo un mantenimiento del sistema músculo, ósteo, aquí me quedó mal escrito en la diapositiva, ósteo, hueso, articular. Es mantener el sistema osteoarticular en perfectas condiciones y sin exagerar. Vemos que en la medicina china nos damos cuenta de que toda exageración lleva a la enfermedad, lleva al desequilibrio, todo abuso. Así que cuando abusamos de una articulación empezamos a tener problemas con el tiempo de degeneración articular. Entonces es llevar la articulación, fortaleciéndola, trabajándola con la misma estructura del cuerpo, con su mismo peso, con sus mismas capacidades de movimiento, mantenerla en buenas circunstancias. Eso es lo que llamamos mantener el sistema locomotor, también le llaman a este sistema. Toda esta estructura desde el punto de vista corporal. Pero hay otra partecita también de la parte externa del cuerpo que se trabaja con el movimiento y es el tronco. No solamente son las articulaciones de las manos y de los pies, sino que la columna vertebral también tiene articulaciones en cada una de sus vértebras. Entonces, independientemente de la forma de Qigong que hagas, todas las formas de Qigong van a tender a mantener los espacios intervertebrales en su puesto, porque se van perdiendo a veces por la misma desgaste de energía vital, se va perdiendo sus colchoncitos, esos amortiguadores que hay entre las vértebras y va generándose daño. Entonces, la idea de las prácticas es mantener o recuperar, ¿sí?, los espacios intervertebrales. Hay algunas observaciones que se han hecho de cómo uno cuando se levanta, cuando recién se levanta tiene una altura, pero cuando se va a acostar la altura disminuye porque en el transcurso del día los espacios intervertebrales se van cerrando. Cuando se acuesta en la horizontal en la noche, esos espacios intervertebrales se recuperan por descanso. Entonces, así, sin necesidad de estudio clínico, entendemos que así como pasa en un día, también pasa en un año, también pasa en los años, también pasa en la vida. Los espacios intervertebrales tienden a perder su espacio, su distancia, y es importante hacer esas prácticas para mantener esas distancias buenas. ¿Y qué es lo que ganamos? Que la médula ósea, la médula espinal que va metida entre la médula ósea o va metida entre la columna, se mantenga con los nervios que emergen de allí, de ese centro, y que llegan a todos los órganos, sana.
Un órgano que está tenso es seña de que el nervio que viene de la columna, también puede ser por el estrés de la columna, lo está tensionando. Entonces, mantener la columna erguida, en buena posición, fortaleciendo los músculos que componen la posición o que mantienen la posición de la columna derecha, está hecho, está dado en todas las prácticas de Qigong que practicamos, porque también, como siendo el Qigong una forma de meditación, en la primera condición es que la columna esté derecha. Hay otro trabajo también que realizamos y es con las fascias. Las fascias son los tejidos que están conectando la piel con los músculos y forrando los órganos entre sí, separando los órganos unos de otros. Entonces, cuando nosotros desarrollamos movimientos de torsión con el tronco, por ejemplo, estamos facilitando que esas fascias se vayan manteniendo despegadas unas a otras. Yo siempre mm, traigo a colación un ejemplo y es el de cuando tenemos la boca seca por mucho tiempo y los labios se pegan. Y es como que la boca queda pegada de la misma sequedad que hay. Eso usualmente ocurre al interior de nuestro cuerpo con las fascias. Se pegan unas a otras por la tensión que acumulamos, por los excesos de movimiento que pegamos. Entonces generamos un calor interno grande y esto hace que los tejidos se sequen y se vayan pegando. Entonces, estos ejercicios lo que hacen es estimular la fricción entre las fascias y esa fricción entre las fascias genera una bioelectricidad que también es importante y ya hay estudios científicos que hablan de cómo los órganos tienen su potencial eléctrico. Un órgano para que esté en buen estado debe estar funcionando entre los 3000 y los 4000 Hz. Eso es clave. Si se baja de eso es porque el órgano está, como decimos nosotros, recalentado o está en deficiencia. Entonces, la idea de este sistema es que con el mismo movimiento esos órganos se estimulen. Entonces, todos los ejercicios de rotación del tronco, de estiramiento en el tronco, están propiciando que la columna se mantenga en su puesto, los músculos tonificados, fuertes, los ligamentos, los rotadores de espalda mantengan siempre su elongación para que nos permita movernos sanamente, sin ninguna dificultad. Y estamos haciendo que las fascias de los órganos internos se friccionen y generen fuerza, además de la tonificación de los diafragmas. Entonces los diafragmas, tenemos 3 diafragmas básicos. Es el diafragma que está ubicado aquí en la garganta, con el cual cerramos y abrimos en la faringe para degluir el alimento. Está el diafragma grande que nos permite la respiración y está el diafragma que llamamos urogenital, que es el que utilizamos cuando no podemos hacer del cuerpo en su momento, mientras llegamos al baño. Ese diafragma funciona allí. Entonces, en todas las prácticas de Qigong, cuando movilizamos el tronco, trabajamos con la respiración, no solamente estamos trabajando este diafragma, sino que en el momento en que alineamos la columna y metemos el mentón hacia adentro, ya estamos cerrando el otro diafragma superior. Y también estamos haciendo con la misma respiración ejercicios en los músculos pubococcígeos y urogenital y estamos estimulando el diafragma inferior, diafragma urogenital, ¿sí? Entonces, esto nos va generando fortalecimiento de los músculos y está evitando que los músculos o los órganos, perdón, tengan prolapso. Se llama prolapso cuando el órgano cae. Cae porque el tejido que está a su alrededor se debilita y entonces todo se va para abajo. Esto tiende a pasar mucho con la edad. Con la edad, la zona inferior del cuerpo tiende a perder energía. Entonces, estas prácticas le llevan a uno, ponga la parte inferior del cuerpo bien puesta, estimúlela, fortifíquela. Incluso hay unos ejercicios occidentales para todos esos problemas de incontinencia urinaria, de embarazos con partos frecuentes, en donde los músculos se quedan demasiado distendidos. Y entonces nos enseñan a contraer, soltar, contraer, soltar. Entonces, todas las prácticas de Qigong están enfocadas a mantener ese sistema corporal así, gracias a esos estímulos. Entonces ya nos queda a nosotros por revisar cuando vamos a hablar de Qigong y sus efectos corporales, en siempre mirar si está estático, si está en movimiento y qué movimiento se está haciendo y que pueden justificar todo esto que les acabo de decir. Está fortaleciendo músculos, tendones, ligamentos, haciendo fricciones internas de las fascias, está soltando también o trabajando las fascias que están recubriendo los tejidos, el tejido conectivo, ¿sí? Entonces, la piel,
tejido dérmico. Entonces, es como ampliar un poquito la visión y tratar de detallar, sin que tengan que decirnos para qué sirve este chikun. Ya con solo verlo, uno ya empieza a analizar todo lo que está haciendo una forma de chikun para el beneficio de nuestra salud. En este momento, la esfera corporal. Vamos a pasar a la esfera energética. La esfera energética está amparada en la teoría de los canales psicolaterales de la medicina tradicional china. Es decir, la medicina china es toda una teoría, un conjunto de conocimientos y de saberes ancestrales, y dentro de esos saberes hay una teoría que se acepta, que es la teoría de los canales psicolaterales, o lo que llamamos meridianos de energía. Entonces, los meridianos de energía son las vías principales o los flujos de campo bioelectromagnético que circulan por el cuerpo para mantener la estabilidad y equilibrio del mismo. Para la medicina tradicional china, el cuerpo está sustentado en la energía, de tal manera que este es el sistema base, el sistema, la punta de aquella pirámide vitalicia que vimos en algunas clases anteriores, en donde los orientales ponen como una contribución a la parte clínica, que establece la pirámide vitalicia con la cúspide en el sistema nervioso, que es lo más etéreo, lo que produce electricidad. Los orientales dicen, no, la parte esa pirámide tiene un eslabón más, y es que la punta es de energía. Es un sistema de energía que le da sustento al sistema nervioso para que tenga conexión con el sistema orgánico, y sanguíneo y orgánico. Entonces, la teoría de los canales es importante estudiar. Y dentro de eso, esa teoría de la medicina china y de los canales, entender que el Chen Chi, que llamamos Chi verdadero, es el que nos da salud. A ese le llamamos que es el Chi que está la suma de todos los chi del cuerpo y que está lista para protegernos de los factores patógenos que vienen del exterior. Mientras ese Chen Chi esté fuerte, vital, nutriéndose, la enfermedad no pega. Entonces, el primer propósito de cualquier práctica de Qigong es fortalecer el Chen Chi. ¿Listo? Tener en cuenta mucho y estudiar mucho el concepto de San Chao. El San Chao no del canal, el canal San Chao, no, sino el San Chao visto como un sistema, una ruta. Y aquí quiero ser claro porque en Occidente, algunos investigadores de la medicina china que han hecho visiones para Occidente de la medicina china o han explicado la medicina china para Occidente, lo han visto como unas cavidades, como un conjunto de cavidades en el cuerpo. La verdad es que desde la tradición, y eso está explicado en el Lin Tzu, el San Xiao es una ruta, es un conjunto de calles, de avenidas, tanto horizontales como verticales, que permite el flujo de chi, lo empuja, lo lleva de un lado para otro. Entonces, si tenemos esto en cuenta, vamos a revisar que gracias a los movimientos, a la estimulación de los movimientos que hace el Qigong, el chi se mueve en varias direcciones. Tenemos un chi que asciende, tenemos un chi que desciende, tenemos un chi que se interioriza y un chi que se expresa o que se exterioriza. Y eso lo podemos trabajar con la respiración, con el movimiento y estimular ese flujo de energía. Entonces, tenemos la comprensión de que existen unos canales principales. ¿Okay? Eso lo tenemos que revisar. Esos canales principales están relacionados con los canales tendinomusculares, o mejor, los canales tendinomusculares dependen de los canales principales. Aunque no vienen a seguir la misma ruta de los canales principales, son un poco más amplios en su espectro. Eso nos lleva a decir que al mover el cuerpo o al estimular los canales tendinomusculares, es decir, al mover los músculos y los tendones, estimulamos los canales tendinomusculares. Al estimular los canales tendinomusculares, incidimos en los canales principales. Y al incidir en los canales principales, estamos incidiendo en la energética del cuerpo. ¿Ok? Eso lo tenemos que tener claro. De tal manera que si a mí me dicen que tengo que estimular el corazón, yo ya sé dónde queda el corazón. El corazón casi está al centro y a la izquierda de mi cuerpo. Y sé que el canal principal de corazón internamente bordea el corazón y se expresa externamente en la axila y va por la parte cubital de la mano o cubital interna de la mano hasta el ángulo ungueal interno del dedo meñique. ¿Sí? Yo ya sé que toda esta parte muscular y tendones de toda esta zona
está irrigada o la sustentación física de toda esta zona se debe gracias a los canales tendinomusculares. Y si sé que el canal tendinomuscular pasa por ahí, sé que al mover los músculos y los tendones de mi zona pectoral y de mis brazos, estoy impulsando los canales principales que pasan por ahí, es decir, el canal del corazón. Entonces no me resulta difícil, si logro entender esto, que cualquier movimiento de Qigong que estimule la zona pectoral va a incidir en el canal principal, que es el corazón. Entonces, tengamos en cuenta este tipo de movimientos y cómo el movimiento está anclado a la energía misma. Por eso entonces se dice, ¿pero qué es lo que mueve la energía? El Sanshao. Entonces, por ejemplo, el Sanshao de manera natural se mueve hacia arriba y hacia abajo. Esa es su naturaleza. De ahí que todos los ejercicios de Qigong que propendan por elevar las manos, como en el Patuan Chin, esta elevación de sostener el cielo, estamos estimulando el Sanshao en su visión natural. Estamos estimulando que la energía ascienda o que la energía descienda. Las personas que tienen hipertensión pueden entender más esto porque son más sensibles a su comportamiento y saben que si levantan mucho los brazos enseguida les da mareo, porque el chi asciende cuando levantan los brazos. Pero el chi también, gracias al Sanshao, también se puede mover hacia las laterales. Y esto es lo que llamamos en el concepto del mismo conocimiento de la medicina china la reversión del yin y el yang, es decir, o la anomalía del yin y el yang. Y es que no solamente todo es camisa de 11 varas, todo va de A a B, ¿no? También puede moverse de B a A. Entonces podemos con el movimiento propiciar el chi, empujar el chi en sentido horizontal, no solamente longitudinal. Entonces, si yo en el ejercicio de Patuan Chin, por ejemplo, o en los ejercicios de tensar el arco, que es común a muchas prácticas de Qigong, cuando yo hago este movimiento, yo estoy propulsando el chi, gracias al Sanshao, en el sentido horizontal, no solamente en sentido vertical. ¿Listo? Entonces, la invitación es a que estudies los recorridos de los meridianos, pero ojo, no solamente en su parte externa, cuando le enseñan mucho cuando aprende medicina china, recorrido de los 12 canales principales, comienzan acá, pero ese es el recorrido externo. Tienen que entender cuál es el recorrido interno, cuáles son las ramas. O sea, péguense al capítulo 10 del Lin Tzu, que ahí están explicadas las ramas, la rama primaria, la rama secundaria. Cada canal tiene ramas y hay canales que se tocan internamente o que se cruzan en su recorrido con otro. Y ahí donde se cruzan, generalmente hay puntos especiales que si los aprendemos también con el movimiento, se pueden estimular esos puntos de cavidad de sangre y energía. Entonces, asimismo, todas las formas de Qigong van a propiciar el movimiento, con el movimiento, el flujo meridiano, sea a nivel de su recorrido normal o natural, como su recorrido invertido, como consecuencia de la reversión del yin y el yang. Por decir algo, el canal Renmai, que es uno de los canales extraordinarios, tiene un recorrido ascendente desde el periné, que es donde nace, hasta la parte inferior del labio. Ese es el recorrido, digamos, del canal Renmai. Pero cuando hacemos prácticas de Qigong, utilizamos mucho la visualización y el empuje con la intención de la energía hacia abajo. Luego eso quiere decir que el chi desciende por el mismo canal, o sea que se puede devolver. Ahí es donde hablamos un ejemplo de reversión del yin y el yang. ¿Para qué? Para llevar el chi, para movilizarlo. Ese es el objetivo de la práctica energética del Qigong. Si el chi se mueve, llega a todos los órganos, el chi respeta un movimiento. Por ejemplo, el chi de estómago tiene que tener el objetivo de descender. Si el chi del estómago se invierte, empezamos a sentir eructos, empezamos a sentir regurgitaciones, empezamos a sentir que se devuelven las cosas cuando las comemos. Entonces, cuando tú estimulas el chi del estómago descendente, mantienes el órgano en su puesto. Entonces, eso es lo que tenemos que intentar con la energía, hacer que esa energía fluya de manera adecuada por el cuerpo. Entonces, lo aprendemos en la medida en que aprendamos los trayectos, en la medida en que sepamos dónde comienzan, dónde terminan, ¿sí? En la medida en que entendamos cuándo se da reversión y el yin y el yang, cuándo se da normalidad el yin y el yang. Ahí pueden estudiarlo en el capítulo 1 y 2 del canon externo del emperador amarillo. Y otra de las cosas que tenemos que también profundizar para entender un poquito el Qigong son los puntos o cavidades de sangre y energía, que me gusta llamarlos así, y más que puntos acupunturales. Entonces,
porque no todos los puntos están hechos para acupresión, para puntura, y no todos los puntos necesariamente tienen que tener acupresión. Pero si entendemos que es un punto acupuntural, que es una cavidad de sangre y energía. Entonces hay puntos especiales y una clasificación de puntos de acupuntura. Ver los puntos no muertos, es decir, punto tan de pulmón, eso es de pulmón no más, mentira. El punto, cada punto tiene relación con sus puntos vecinos porque están hechos, por eso los nombres, como una geografía en donde se participa todo local y regionalmente. Entonces, si estudias a cabalidad los puntos, vas a entender que a través del movimiento también se puede estimular el punto. O sea, que movernos en Chikun no es un movimiento caprichoso. Cada movimiento está diseñado para estimular el flujo de chi, estimular ese flujo de chi y estimular puntos especiales como los puntos yuan que están ubicados en las manos en la zona de la muñeca. Entonces, cuando yo muevo todo este movimiento que hago con Qigong, estoy propiciando que la energía yuan se fortalezca y por tanto, siendo la energía base, la energía primigenia de toda la estructura energética, pues va a alimentar y mantener los órganos vitales en sintonía. Entonces es como entender cuáles son los puntos yuan, cuáles son los puntos mo, y así mismo los podemos a través del Qigong. Hay formas de Qigong que tienen una incidencia directa a través de la estimulación con la mano. Entonces hacemos masajes puntuales sobre puntos puntuales para desbloquear, para dispersar o para tonificar la energía y esos pasos o esos puntos de cruce donde están los canales entre sí. Entonces yo les aconsejo que estudien muy bien todo esto, ustedes que se van a preparar de profesores, dense el tiempo de estudiar un poco más en fondo todo esto. Quizás con el tiempo abramos un curso de una exploración a los puntos de acupuntura, paso uno a uno, todos los tipos de puntos. Hay muchos más puntos de los que nos prestan, de agrupaciones de puntos de los que nos dan los mapas o los libros clásicos, base en Occidente sobre acupuntura. Pero si lo logramos hacer, sería maravilloso. Vamos a ver qué pasa. Pero, mientras tanto, tú puedes ir estudiando. Entonces, eso te da más conocimiento y más profundización del Qigong. Ya tenemos cómo ves el Qigong desde el punto de vista corporal, cómo ves el Qigong desde el punto de vista energético. Y ahora vamos a ver cómo ver el Qigong desde el punto de vista, perdón, se me fue una parte, desde el punto de vista mental. Va, bueno, no lo tengo acá, se me fue, pero desde el punto de vista mental. Entonces, entender que el Qigong es una meditación. ¿Okay? El Qigong es una forma de meditación. Entonces, la meditación es un estado a alcanzar, un estado de tranquilidad y de calma, ¿sí? Que viene inmersa o fundamentada en lo que llamamos la práctica de la calma mental, que en sánscrito se llama shamatha y que en tibetano se llama shine y que en chino se llama chana y que en japonés se llama senna y que se llama dhyana en la India. Es el mismo componente, es la práctica de la calma mental a través de la respiración, ¿correcto? Si lo miramos como una meditación, entonces ya nos vamos ya no vamos a estar pendientes de que en lo corporal el Qigong en el cerebro lo que permite es el fortalecimiento de la atención, desarrollar habilidades de motricidad, la ubicación espacial, el equilibrio. El equilibrio tiene que ver con el tallo cerebral, entonces con el encéfalo, con el cerebelo, perdón. Entonces, pues esto es físico, eso no tiene que ver con la meditación, hace parte de la descripción física del Qigong. Lo mismo que te activa las esferas mentales para facilitar procesos de razonamiento abstracto y lógico, que da mayor oxigenación al cerebro y tranquilidad, que permite con esa calma la secreción de endorfina, entre otros neurotransmisores que van a regular todo el torrente, eh, digamos, hormonal, que van a estimular los ritmos, el equilibrio de los ritmos biológicos, porque trabajan desde la glándula epífisis o pineal. Eso es físico. Pero cuando nosotros nos metemos en la parte de lo mental, tenemos que entender que Shen
El Shen, desde la visión espiritual, estamos hablando de la gran energía espiritual. Por tanto, nuestra misión es, nuestro camino, nuestro objetivo es unirnos en conciencia cada vez más a esa energía espiritual que ya somos de por sí. Por eso decimos que todos somos iluminados, porque todos tenemos esa potencialidad en lo profundo del corazón y la idea es empezarla a escuchar. Entonces, lo mental se expresa en la calma. La respiración hace parte de este proceso, porque también la respiración es traducida como gran energía espiritual. De tal manera que no es solamente un intercambio gaseoso, sino es una herramienta de conciencia y atención. Cuando hablamos de lo mental, entonces, sí, ¿cómo tomamos conciencia? Pues mediante esos dos elementos, concentración y atención. Dentro de la filosofía budista, dentro de las prácticas de meditación, las enseñanzas de Buda nos dan el hecho de que dentro del óctuple camino o el camino del medio, los dos últimos 8 pasos, la concentración completa y la atención completa, tienen que desarrollarse. Y esos dos elementos se desarrollan a través de la atención plena, con sus 4 fundamentos. Entonces, empecemos a mirar el cuerpo como cuerpo, las sensaciones como sensaciones, la mente como mente y los objetos mentales como objetos mentales. Si logramos esto en la práctica, estamos haciendo del Qigong una meditación. Todas las expresiones de las artes corporales chinas nacen de estos dos ítems, del óctuple camino, atención y concentración. Entonces, tienen los fundamentos de la atención plena incorporados en el entrenamiento. Entonces, los ejercicios te llevan a desarrollar la atención consciente. Eso es meditar, ser consciente, atento. Entonces, meditas sobre tu cuerpo, meditas sobre las sensaciones de tu cuerpo, meditas sobre tu mente y meditas sobre los objetos de tu mente, las proyecciones que hace tu mente. Y eso te permite dar transformación. De tal manera que cuando nosotros hablamos de Qigong, o lo podemos abordar en esas 3 áreas y mirar cómo podemos coger una forma cualquiera de Qigong y decir, mira, este Qigong está trabajando corporalmente esto, está trabajando energéticamente esto, y está trabajando mentalmente esto. Y nos vamos a dar cuenta que todos los beneficios de la meditación, por ahí hay un libro que les queda en la plataforma que se llama Los 28 beneficios de la meditación, del maestro Lama Karma Sopanurbu, quien fuera mi maestro hasta este año, que falleció. Estamos hablando del 2020. Allí todos los beneficios de la meditación, salvo que estén en ese libro consignados o que consigan en internet, todos los beneficios de la meditación son también los beneficios del Qigong, porque el Qigong es una meditación. Solo que como es movimiento, entonces tenemos que integrar la parte corporal y la parte energética. Y entender esta rueda, lo corporal mueve lo energético mueve lo mental mueve lo emocional. Y asimismo, lo emocional mueve lo mental mueve lo energético mueve lo corporal. Si logramos establecer este ciclo en el desarrollo de la práctica de una manera atenta, adecuadamente concentrados, con la mente enfocada, estamos haciendo del Qigong una práctica integral. De allí que si nos llegan a decir, los voy a dejar de compartir. De tal manera que si nos llegan a decir que, que el Qigong se hace para la salud respiratoria, para la salud cardiovascular, que está bien, son beneficios. Pero la base de los beneficios del Qigong no está sobre el componente energético ni sobre el componente corporal. Está sobre el componente mental. ¿Ok? Eso lo tenemos que tener en cuenta como instructores. Hoy en día, ¿qué pasa? Que el partido que mueve China es un partido que tiene que también estar jugando entre lo científico, lo real, lo concreto y lo práctico. Y también eso hace parte del pensamiento chino, ¿cierto? Entonces, todo lo que ellos promueven en estos términos en este escenario de expresiones corporales chinas, pues lo meten por el lado del bienestar y la salud. Y más ahora en una sociedad que necesita de salud, que clama por salud, más en medio de una pandemia como el COVID-19,
necesitamos salud, necesitamos reforzar el sistema inmunológico. Esa es la forma en cómo nos venden el Qigong. De allí que diseñaron hace unos años el llamado Qigong para la salud. Pero, ¿quiere decir eso entonces que los Qigong's que habían antes de que se creara el Qigong para la salud no eran para la salud? Claro que sí. Solo son enfoques prácticos, contundentes socialmente para vender como un producto las cosas. Entonces, ahora se está hablando cada vez más del Qigong clínico. Entonces, hay sendos volúmenes de libros de investigaciones porque nosotros entendemos el Qigong como una práctica integral. O sea, cuando tú estás haciendo Qigong, estás pensando el cuerpo, la energía, la mente de manera aislada. Todo está funcionando integralmente. Es la base constitucional de estas prácticas. La esfera corporal, la esfera energética y la esfera mental están trabajando ahí juntas, de la mano, integradas, unidas. Pero empiezan a hacer investigaciones que, como les decía ahorita, entonces si quiero trabajar el sistema cardiovascular, puedo desarrollar unos ejercicios, movimientos específicos que puedo decir que son Qigong y que son solo para el sistema cardiovascular. Si esto lo hacemos así, estaríamos perdiendo la noción integral del Qigong. El Qigong no es solamente para una cosa, es un trabajo integral. Por eso, en uno de los mandamientos del Liang Kun, que es la práctica que estamos viendo en este curso, decimos, movimiento global, enfoque específico. Sí, puede haber un enfoque específico para tratar algo, pero no se olvide que el movimiento es global, porque mientras tú estás pensando en un canal, el chi se está moviendo por todo tu cuerpo, entonces no es adecuado hacer eso. Piensa el Qigong de una manera integral, por eso no le busques objetivos al Qigong, ese es otro tema. No lo hagas para sentirte bien, no lo hagas para emocionalmente estabilizarte, no lo hagas para curar alguna deficiencia física. Hazlo sencillamente y deja que sea la misma energía de tu ser integral la que se acomode, se amolde y te solucione los problemas que tenga que solucionar en ti para que puedas desarrollar tu función espíritu. ¿Vale? Entonces, este video lo quise grabar para que tengas la fundamentación, para que armes el rompecabezas de todas estas cosas que hemos venido hablando a través del curso de formación, de lo corporal, de lo energético, de lo filosofía y luego ahora lo físico, para que lo integres, ¿sí? Ya tengas una visión y cuando tú veas, por ejemplo, en una diapositiva y te digan, es bueno este ejercicio se hace para fortalecer los riñones, no te quedes ahí, sino que coge la frase, ¿por qué fortalece los riñones? Mira la estructura física, revisa la estructura energética, revisa la parte mental y entonces entiendes, ya, fortalece los riñones por esto, esto y esto. Entonces así ganas fundamentación y te apersonas del conocimiento y de la práctica. Hay muchas expresiones de Qigong y cada día pueden salir más. ¿Sí? Van a haber muchas expresiones de Qigong, pero lo importante, ¿sí?, es que todas las expresiones de Qigong, cualquiera que sea, tienen la misma raíz. Ahora, escoge la práctica que más se sintonice con tu ser interior. Tú ves y dices, me enamoré de los 5 animales desde que lo vi. Eso ya lo trae uno ahí, su espíritu le dicta. Y desde ahí, a través de los 5 animales, se realizó. O me enamoré del pato anchín, o me enamoré de Liancún, ¿sí? A mí me gusta el Liancún, ¿por qué? Porque ese es el que me enamoró, ¿sí? Lo practico porque sintetiza todas las escuelas de Qigong, las sintetiza ahí en esas 18 terapias, sea anterior, posterior o Qigong, las sintetiza. Me gusta la sabiduría de su creador para haber logrado esta unión o comunión con la práctica, en donde está inspirado en formas de Qigong tradicionales, formas de Qigong internas, formas de Qigong externas, y tiene una amalgama muy bonito. Pero si no te gusta esto, tú dices, no, yo quiero practicar el Qigong de Yang Shen de las 12 posturas, hágalo. A mí me gusta más el Qigong perfumado, hágalo, ¿sí? Pero si entiendes la fundamentación, no importa qué forma de Qigong escojas para hacer tu realización, tu transformación, el caso es que te sirva y le saques provecho y lo puedas sustentar, lo puedas degustar, porque creo que aquí se aplica algo que está puesto en el I Ching, ¿sí? En el I Ching, una de las palabras de cambio, ¿sí?, es fácil y difícil. Dice, todo es difícil
para una mente ignorante. Entre más escudriñes más en algo, más fácil va a ser para ti y va a servirte para generar estrategias de salud para ti y bienestar para ti y transformación espiritual para ti. Entonces, asimismo, tú puedes copiar una forma de Qigong y el Qigong es tan agradecido que te sirve, sea a nivel solamente físico, te vas sintiendo mejor, sea a nivel de calma mental, te vas sintiendo mejor porque estás moviendo energía. Pero si tú coges eso y lo escudriñas, en la medida en que saques más conocimiento, vas a mejorar tu movimiento, vas a trabajar mucho más intencionadamente porque estás sabiendo el por qué. Entonces, lo difícil se hace fácil. Eso es más o menos la idea. Entonces, chicos, les dejo esto con todo el cariño del mundo para que armen su fundamentación y para que al final, en la evaluación, ustedes tienen que presentar dos cosas. Uno es venir preparados con su conocimiento y dos es exponerme el trabajo final. Es decir, ustedes cogen una patología cualquiera y basado en esto que les acabo de organizar, tienen que establecer una forma de Qigong, sea tomada de alguno de los Qigong's del Liang Kung, sea del Liang Kung preferiblemente, me gustaría que fuera el Liang Kung, que es el que estamos desarrollando en el curso, o puedes tomar un movimiento de Qigong de los que se verán en la unidad siguiente, que vamos a hacer una mirada de las diferentes expresiones de Qigong más populares en Occidente. Escojan y lo tienen que fundamentar. O sea, mire, con base en todo lo que les acabo de decir, mira, corporalmente este Qigong hace esto, una patología. Yo tengo un problema de deficiencia renal. Entonces escogí estos tres movimientos. Como si tú fueras un instructor que le vas a dar a una persona enferma esos tres movimientos para que haga. Entonces lo tienes que fundamentar desde el punto de vista corporal, energético y mental de cómo ese trabajo que seleccionaste es apropiado para tonificar el riñón. ¿Listo? Esa es la idea del trabajo final. Eso por un lado. Por el otro, pues nada, el examen que estará también destinado a esto es que argumentes tú como profesor, defiendas para qué sirve cada movimiento, para qué es. Eso sí es de Liang Kung, ¿ok? Además de hacer la forma de Liang Kung completa, anterior, posterior e I Chi Kung. Entonces, si ganas estos tres elementos, eres un buen profesor y estás catalogado para ser profesor de Liang Kung. Si no logras pasar estos tres elementos, no importa, tienes que hacer un refuerzo, pero para poderte dar el certificado tienes que responder esos tres elementos para ser un buen instructor y podamos también, como escuela, sentirnos orgullosos de que estés donde estés, nos vas a representar muy bien, ¿vale? Entonces, un abrazo para ti, que tengas un excelente camino y estamos entonces en la jugada de este curso de formación de instructores en Qigong con énfasis en Liang Kung.